Bueno, doctores, ¿quién me recuerda que estábamos viendo? Estoy yo aquí hablando con la pared. Doctora, es que tratamos varios temas en la sentencia. El tema de la custodia compartida, la custodia... Sí. Ujú. Y finalmente vimos lo de la sociedad conyugal. Entremos directo al grano, exacto, muy bien, doctora Laura, gracias, que es la sociedad el haber conyugal. relativo y el haber absoluto, que se nos dejó las lecturas. Hay una hoja que estaba como medio borrosa, pero las lecturas excelentes porque explican como por ejemplo la compañía que no estudia Derecho, explica con ejemplos muy precisos que ayudan a entender mejor la redacción que está en el código. Así es, doctora Laura, no, y sobre todo eso pensando en los compañeros que no son abogados propiamente, el lenguaje que usa Suárez Franco es un poquito más didáctico y creo que se entiende. Vamos a hacer este ensayo primero. Yo quisiera arrancar por ahí para ver qué tanto entendemos el tema. Por favor, busquemos nuestro Código Civil en el artículo 1781. ¿Lo tienen a la mano? Sí, señora, lo tenemos a la mano. Ok, entonces alguien lo va a leer en voz alta y cualquiera de ustedes, o no todos al tiempo, porque la semana pasada yo dije, a ellos les encanta, les interesa mucho el tema, de ese todos me hablan al tiempo, entonces cuando yo así que me están hablando al tiempo, pues yo les doy el uso de la palabra, yo les voy a preguntar, ¿el numeral primero es haber absoluto, relativo o es haber propio? Entonces, ojo que hay total derecho a equivocarse. Y si ustedes me dicen, no, es tal, entonces yo les puedo preguntar, ¿qué es haber absoluto? Es para saber si entendemos el concepto de acuerdo a la lectura. Si no, obviamente me voy a detener a explicar, que igual lo voy a hacer, porque vamos a entrar de lleno con los ejercicios, ¿listo? Entonces, por favor, alguien, un voluntario que quiera leer en voz alta el artículo 1781. Bueno, sí, señora. Listo. Dice, artículo 1781, composición del haber de la sociedad conyugal. El haber de la sociedad conyugal se compone, primero, de los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio. Segundo. Ok, numeral primero, de todos los salarios y emolumentos. Aquí vamos a ir despacio porque voy a tomar cada uno de los numerales. Ah, bueno. Entonces, de todos los salarios y emolumentos que devenguen los cónyuges, palabras más, palabras menos. Doctores, ¿eso es haber absoluto, relativo o haber propio? Absoluto. Haber absoluto. Haber absoluto, muy bien. ¿Por qué es haber absoluto? ¿Qué entendemos por haber absoluto? Porque son todos los que bienes pertenece a la sociedad conyugal. Pertenece a la sociedad conyugal y genera gananciales. Al final, al momento de liquidar la sociedad, van a ser como utilidades, llamémoslo así, de esa sociedad, de esa pequeña empresa que tienen esos esposos, esos cónyuges, ¿listo? Todos están claros y no hay ninguna duda de que el numeral primero es haber absoluto. Sí, señora, pues al menos yo lo tengo claro. Listo. ¿Alguien? Listo. Doctora Samira, ¿podemos continuar, por favor? Segundo, de todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio. A ver, ¿qué? De todos los frutos, réditos, pensiones. ¿Ah? Relativo. Absoluto. Es absoluto, doctora. Absoluto también. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo quién era. ¿Era el doctor John? ¿Eras tú, doctor John, que me preguntaba la clase pasada? Doctora, por ejemplo, si yo tengo, ¿era yo? No me acuerdo. Si yo tengo una finca o un carro y esa finca esa finca tiene un sembrado de caña de azúcar, yo les pongo el ejemplo. La finca como tal, digamos, que yo la heredé, mi mamá me la dio y mi mamá más bien mi mamá me la donó en vida y es mía. Ya sabemos que esos bienes, que son producto que vienen a título de donación o de herencia, son bienes propios. Pero los frutos que ellos den son de la sociedad. Miren lo que dice, sea de bienes sociales, o sea, los bienes de la sociedad conyugal, o sea de bienes propios. Entonces, la renta que me pueda generar a mí
digamos, la cosecha en una temporada del año de esa caña de azúcar es de la sociedad conyugal y mi esposo tiene derecho, mi cónyuge. ¿Es claro eso? Sí, señora. Sí, doctora. Doctora, digamos, en el tema del ganado, que de ¿Sí? pronto pues se toma en cuenta el ganado, las cabezas de ganado que hay al momento, ¿cierto? Sí. Desde la disolución. Sí, señor. Se toman en cuenta también, claro, eso hace parte de la sociedad conyugal. Ahorita vamos a mirar, a hacer un ejercicio donde yo, de hecho tengo varios, pero ahí hubo uno que le metí ganado, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿listo? Bueno, doctores, continúe. Numeral tercero, por favor. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio o durante el adquiere obligándose la sociedad a la restitución de igual suma. Eso es. A ver, relativo. Haber relativo. ¿Cuál es la diferencia entre haber absoluto y haber relativo? Si yo les pidiera una definición en sus palabras, ¿qué me dirían? El haber relativo genera la recompensa, hay que restituir. Exacto, si bien entra la sociedad conyugal, no es que sea propio 100% de la sociedad conyugal sin restricciones. A diferencia del haber absoluto, sí hay una restricción, y es que se le genera una recompensa a cargo de la sociedad, es decir, se termina volviendo un pasivo de la sociedad y a favor del cónyuge que lo aportó. En este caso, numeral tercero, del dinero que aporte cualquiera de los cónyuges es haber relativo. ¿Qué quiere decir eso? La sociedad al final, al momento de la liquidación, tendrá que restituirle el mismo valor que le había aportado, tendrá que restituírselo al momento de liquidar la sociedad conyugal. ¿Es claro eso? Sí, señora. Sí, doctora. Listo, numeral cuarto, sí. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio o durante él adquiere. Sí. Quedando obligada la sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición. Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquier parte de sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones o en una lista firmada por ambos y por 3 testigos domiciliados en el territorio. ¿Alguien recuerda, y pueden abrir sus lecturas, qué dice Suárez Franco sobre ese numeral? Primero, ¿es haber absoluto o haber relativo? Relativo. Relativo. Porque Viene las especies muebles, son haber relativo, o sea, se va a terminar volviendo una recompensa a cargo de la sociedad a favor de ese cónyuge que lo aportó. ¿Suárez Franco dice algo en esa lectura? ¿Sobre ese numeral en particular o no? ¿Qué dicen ustedes? Habla de los bienes inmuebles de propiedad de los cónyuges. Bueno, habla, propiamente de los muebles, Estamos en el numeral cuarto, todavía no hemos llegado a los inmuebles. ¿No dice nada? Pues allí dice en un pedacito, en la primera hoja dice, además, según los numerales 3 y 4, el mismo artículo, ingresan al haber social los bienes muebles que los cónyuges posean al momento de contraer el matrimonio. Tácitamente, al no mencionarse los inmuebles, el legislador los excluyó del activo social. Estos, por tanto, permanecen en el haber propio de cada cónyuge. A ver, es que ahí voy. En sí los bienes muebles es un haber relativo. O sea, digamos, yo me casé en el 2010, ¿sí? Y yo tenía mi carro. De hecho, lo acababa de comprar, era modelo 2010.
yo no soy abogada y yo ingenuamente lo compré y bueno, igual ingenuamente no. Y no tiene nada de malo que yo no haya capitulado mi carro, simplemente yo sabía, soy abogada, pero pues no quise capitular y entra en la sociedad conyugal. Ese carro como tal, digamos que todavía lo tenemos, sigue en movimiento, trabaja muy bien, lo podemos usar ambos, mi esposo, mi cónyuge y yo, pero pues ya nos vamos a divorciar. Entonces, al momento de liquidar la sociedad conyugal, ese carro ni siquiera lo hemos vendido. O sea, el carro está en la sociedad, hace parte de los activos de la sociedad conyugal. Entiéndame las comillas. ¿Qué tiene que hacer la sociedad qué pasa al momento de liquidar con ese carro, con ese vehículo que era de mi propiedad y que yo compré con mi dinero, digamos 3 meses, 6 meses antes de casarme? Devolverle el valor de ese carro al momento en que ingresó a la sociedad. Entonces, exacto. Sigue siendo una vez relativo. Si bien recuerden algo, una de las características de la sociedad conyugal es que ambos cónyuges tienen la administración irrestricta de los bienes y el libre uso. Contrario a lo que pasaba antes con la ley, antes de la ley 28 de 1932, que era el marido el que tenía la administración libre de los bienes y de los activos y de pasivos sociales. La mujer no, así la mujer aportara bienes, recordemos eso. Ya no, pero al momento de liquidar la sociedad, ese es un pasivo que tiene la sociedad, una recompensa y que es a mi favor. Lo mismo si mi cónyuge aportó otro carro, ¿sí? U otros bienes muebles. Digamos, tal vez él no aportó un vehículo, pero pongamos que todos los muebles de la casa, y ahí sí me refiero a del apartamento, digamos la sala, el comedor, todo eso era de él. Incluso los utensilios de cocina. Y digamos que a eso se le da un valor estimado. Ese valor estimado también se le tiene que reconocer a él al momento de liquidar la sociedad. Yo no le voy a devolver todo el poco de ollas y el poco de cucharas y de pronto el comedor obviamente la sala se la dejo. Pero digamos que eso es en un valor. Se le reconoce a él al final. También es una recompensa que le debe la sociedad a él. ¿Qué dice el público? Lo que pasa, doctora, es que por ahí, entre líneas, decía que las cosas muebles, las cosas personalísimas de él. No, ojo, personalísimas, recuerden que también están taxativamente en el código. Por ejemplo, el portátil es de uso personal, la cama es de uso personal, incluso el mismo televisor, y eso que se lo reparten. La ropa, evidentemente, interiores, todo esto. Pero hablo de las cosas de casa, muebles y enseres. Los enseres que hacen parte de la jugar, como dicen en el Código Civil, la sala, el comedor. Eso también se le tiene que reconocer, digamos que lo aportó mi cónyuge. Eso también se le tiene que reconocer a él al momento de liquidar la sociedad, no las personalísimas, y está muy bien enfocada esa respuesta. Ojo, estoy aceptando las personalísimas. Los enseres, exceptuando la cama, como les digo, y los objetos de uso personal. Pues yo pensaría que no, porque digamos que por el desgaste, digamos que el uso del desgaste que ya se vive dentro de la sociedad, digamos que si nos vamos a cuál es el valor razonable aún, ya el valor sería 0. Depende, ahí depende, y de hecho si se dan cuenta en gran parte de la lectura de Suárez Franco, él hace muchas salvedades en cuanto a ciertos bienes, y es totalmente verídico. ¿A qué me refiero? Primero hay que hacer la salvedad que no sean bienes de uso personalísimo, pero pues yo he tenido casos en mi vida litigiosa donde se han peleado hasta el portátil, entonces hasta el limpión de cocina. Entonces hay que mirar qué tipo de objetos son, porque muchas veces llegamos a un acuerdo, entonces, por ejemplo, la mujer se puede, o cualquiera de la pareja, porque incluso en parejas del mismo sexo, uno de ellos se queda con la sala, el otro se queda con los muebles del comedor, ¿sí? El otro se queda con los muebles del estudio, es decir, el escritorio y la silla, que eso sí lo podemos usar los dos. O sea, ahí podemos llegar a acuerdos, pero hay que mirar cada caso en particular. Evidentemente no vamos a llegar al punto de pelear una cama. Normalmente, por ejemplo, cuando es la cama, lo que se busca es venderla.
por lo menos sí, venderla el colchón y venderla, o alguno de los dos se queda con el colchón. Ese tipo de cosas que parecen mínimas, en realidad a veces es muy desgastante y tonto discutir por eso, pero se presta mucho en procesos contenciosos de liquidación. Entonces, en esos casos como tal, si bien el numeral cuarto habla de los bienes muebles, a lo que quiero llegar es que sí es importante, como dice, por ejemplo, la doctora Samira, que no sean de uso personalísimo, porque ahí sí cada parte tendrá que conservarlos, ¿no? Y si no, podemos llegar a una partición. Si fueron aportados por uno de ellos, sí hay que reconocerlo. Por lo menos gran parte, digamos, sala y comedor, que con sala y comedor ya tenemos mucho ganado en lo que es construir ese hogar que vamos a formar como pareja. Y ya del resto, pues obviamente sí se puede llegar a un acuerdo, o por lo menos entonces será el partidor que asigne el juez el que lo divida. Pero en principio todos los bienes muebles hacen parte de un haber relativo. ¿Es claro eso? Sí, señora. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, hace poquito me he consultado en un caso, un cónyuge aprovecha que la esposa se va y saca todo de la casa, o sea, digamos que ya están en proceso de divorcio, pero pues todavía convivían juntos y él se lleva todo, absolutamente todo, no le deja nada. Ahí la esposa, ¿qué podría hacer? Ahí lo que pueden hacer en ese caso es que hay más que judicial, es policivo. O sea, ¿a qué me refiero? Primero, denunciar la situación ante la comisaría de familia o ante una inspección de policía, ¿sí? Donde él sacó arbitrariamente todos los muebles. O sea, eso hace parte además de los deberes que tienen los cónyuges. Y el hecho de dejar la casa es casi que abandonarlo, porque además abandonar a su suerte también es dejar a la persona sin nada, al otro cónyuge. Entonces, en ese caso, primero, lo que hay es que denunciar o presentar la denuncia ante la inspección de policía o en la comisaría de familia, y ahí se emite una orden de conducción, es decir, a esta persona se le va a buscar a su domicilio y se le exige que retorne los bienes, que retorne los muebles, los enseres. Porque eso también se ha visto. Una vez me llamaron un sábado en la noche también, un cliente que era el espectáculo, pues estaban dando porque el señor sacó el comedor, y delante del niño, tenía un niño de 6 años, sacó la sala, sacó incluso utensilios de cocina, la licuadora. No, o sea, obviamente, recuerden que hay un límite también y es la dignidad de la persona. ¿Sí? O sea, puede que por ley sí te corresponda eso, pero esa no es la manera. Además, entonces ya ahí más que judicial, la actuación es policiva y debe solicitarse a través de la inspección de policía o de la comisaría de familia, que su característica es que actúan con la inmediatez, ya por lo menos para recuperar los enseres. Ya en el proceso de divorcio y posterior liquidación, es que es más, mientras se está surtiendo el divorcio, no podemos tocar los bienes. Lo que sí se puede solicitar es medidas cautelares sobre los bienes, recordemos, el embargo o el secuestro de bienes sí se puede solicitar en el divorcio. Recuerden que el divorcio es una cosa y la liquidación de la sociedad conyugal es otra. A ver, hay parejas las parejas que se divorcian, en la misma sentencia de divorcio o en la escritura, si fue ante notario, se establece, el notario o el juez declara la disolución de la sociedad conyugal y posteriormente ordena su liquidación. Ahí es cuando pasamos a esta etapa del trámite que nosotros estamos estudiando en este módulo. ¿Sí? Entonces, ya en esa etapa de liquidación como tal, ya ahí ni siquiera podemos hablar propiamente de que puedes estar sacando arbitrariamente. Si eso llega a pasar y por lo menos el proceso está ante un juez o ante un notario, si el proceso está ante juez, el mismo juez se dirige o ordena emitir un oficio a la inspección de policía y se expide la orden de conducción. Sería más fácil, pero el juez no actúa con esa inmediatez como lo hace el mismo inspector de policía o el comisario de familia. ¿Ya? Entonces, si estoy en la etapa de divorcio y también se le da por hacer eso a mi ex, entonces también se debe denunciar la situación ante el juez de familia, pero el juez lo más seguro es que te va a decir si lo que se necesita es actuar enseguida, porque prácticamente te dejó en la calle, debes ir a la comisaría de familia o a la inspección de policía. ¿Es claro eso? Sí, doctor. Muchas gracias. Listo, sí, continuemos leyendo, por favor, creo que viene el numeral quinto. Ajá. Numeral quinto. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio o a título oneroso.
De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. A ver, absoluto, relativo o propio. Absoluto. Absoluto. Muy bien, doctores. Absoluto. Numeral sexto, y se va poniendo la cosa más interesante. De los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero. Se expresará así en las capitulaciones matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al tiempo del aporte, designándose el valor, y se procederá en los demás como en el contrato de venta de bienes raíces. Si se estipula que el cuerpo cierto que la mujer aporta puede restituirse en dinero o a elección de la misma mujer o del marido, se seguirán las reglas de las obligaciones alternativas. Ok, vamos desmenuzando este numeral por partes. De todos los bienes que la mujer, de todos los bienes raíces o de los bienes raíces que la mujer aporta, apreciados para que la sociedad establezca su valor en dinero. Primero que todo, no es solo la mujer, ¿sí? Hombre y mujer. Ya a partir, no recuerdo ahora si es el decreto 2820 de 1974 o es una sentencia de la Corte, es una sentencia de la Corte, puede ser hombre o mujer, si estamos hablando de una pareja heterosexual, quienes aporten esos bienes raíces. Habla de para que la sociedad establezca su valor en dinero. Obligada a la sociedad además a restituir su valor al momento de la liquidación. Absoluto, relativo, propio. Para mí sería relativo, ¿no? Porque absoluto, igual tendría que, no, o sea, el bien, igual ahí exigen que él hacerse la claridad. Dejen hablar a Ingrid Viviana, la doctora Ingrid Viviana, la escuchamos. Bueno, para mí sería relativo porque de todas maneras a ella le van a dar, entre comillas, una compensación. Si lo estipuló, una característica, sí, esa cosa, así es, una recompensa, ¿cierto? Entonces, si se estipuló, porque es claro el inciso, ¿no? Dice que debe estar estipulado, pues, mediante un documento, ¿no? Espérate, lo miro. Entonces le van a hacer a ella, pues, la restitución de ese valor del inmueble. Sí. Ya me imagino yo que la parte de lo que haya incrementado el valor, porque si es un inmueble, pues se va a valorizar, pues considero yo que esa parte sí ya entraría a ser de la sociedad, pero el valor inicial se lo tienen que recompensar a quien lo aportó, creería yo, no sé si estoy errada. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Es absoluto o relativo? No todos al tiempo. A ver, si analizaron las lecturas, no quiero caer en una redundancia de leyeron las lecturas, Suárez Franco también hace una salvedad en dos apartes de la lectura, tanto en la de haber relativo como en la de haber propio, él se refiere a ese numeral. Sexto. ¿Alguien que haya leído? O busquen ahí. ¿Nada? ¿No leyeron? Sí leímos, doctora. Ay, ¿qué dice Suárez Franco sobre ese numeral? Porque es que ese numeral sí ha sido objeto de ciertas polémicas. Entonces, no por lo de la mujer, ya eso es tema superado, ya sabemos que puede ser hombre o mujer, sino por lo que dice el último inciso, se establecerá así en las capitulaciones. Entonces, y además de que la sociedad queda obligada a restituir su valor en dinero. ¿Qué dice él? ¿Qué dice en la lectura? Vayan buscando.
2 minuticos. Doctora, es relativo porque pues en la lectura dice, el haber relativo de la sociedad conyugal según los numerales 3, 4 y 6 del artículo 1781 del Código Civil se compone, y ahí entra a describir. Es decir, que ya de entrada le está diciendo que esos son, entran pues Pero al ¿qué haber dice relativo. él sobre el numeral 6? Porque él hace un pequeño análisis y una aclaración. Dice, de los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero, o y ambos cónyuges. En realidad, los dos primeros numerales hubieran podido redactarse en uno solo, ya que aparece redundante desde el punto de vista puramente jurídico hablar por una parte de dinero y por otra de cosas fungibles y especies muebles, cuando aquellas participan de la naturaleza de estas. Y en haber Dice propio. acá, doctora, disculpe. Sin embargo, los bienes relacionados en el numeral 6 citado ingresan al haber social aparentemente, es decir, forman parte del haber relativo. Se encuentra acá en una parte. Por lo tanto, el cónyuge conserva un crédito que hará, ay, perdón, se me perdió. Por lo tanto, el cónyuge conserva un crédito que hará efectivo a la disolución de la sociedad, y en este sentido puede decirse, como lo dice el numeral sexto del artículo 1792, que lo que se haga a cualquiera de los cónyuges por capitales de crédito constituidos antes del matrimonio pertenecerán al cónyuge acreedor, como hemos visto que sucede en otros casos. Pues es lo que encontré ahí. Pero sí, A ver, es que ahora relativo. que yo no les mandé, creo, no estoy segura si les mandé las lecturas de haber relativo. Voy a hacer la aclaración. ¿Qué pasa con esto? Miren, el tema es que él lo analiza muy bien en las lecturas de haber relativo, y yo hasta hace 3 años me quebraba la cabeza, se los confieso, porque yo insistía en que era haber relativo, y es haber relativo. O sea, para mí sigue teniendo, y de hecho, matemáticamente ahorita van a ver que tiene el mismo destino, tienen la misma suerte que un haber relativo, y se va a dar una recompensa. Pero el tema es que él hace la aclaración cuando dice, este artículo en otras épocas, hasta hace 30, 40 años, se defendía con garras de que era haber relativo. Pero ese numeral que habla de las capitulaciones, por alguna razón, ha caído en un desuso. Y si ustedes leen cuando lo que yo les mandé de sociedad conyugal, que es una tablita que yo les comenté que había hecho con la doctora, elaborada la doctora Virginia, y yo le había agregado algunas cositas, si nos damos cuenta, lo que tiene que ver con esos bienes raíces o bienes inmuebles que aporta el cónyuge a la sociedad, partimos de la base de que fueron adquiridos antes de contraer matrimonio. Bienes raíces, me refiero a bienes inmuebles, fueron adquiridos antes de contraer matrimonio. Al haber sido adquiridos antes de contraer matrimonio, en realidad el destino o el manejo que se les da y se tiene por la jurisprudencia como un haber propio. Si buscamos dentro de la lectura de haber propio, que así las mandé, ahí van a encontrar que en las lecturas Suárez Franco ingresa es que no quiero decir mete, pero sí señala dentro de cada uno de los numerales al numeral sexto del artículo 1781 de los bienes raíces que aporte hombre o mujer como haber propio. Lo cierto es que al final se le van a reconocer, sea porque se le tengan como un haber propio y el cónyuge que lo aportó conserve el valor, o sea que se le tenga como un haber relativo y se le tenga que restituir el valor. Entonces, la interpretación para no enredarlos que yo le doy es esta. Es haber relativo siempre y cuando se pacten capitulaciones sobre esos bienes raíces o ese bien raíz. Y si se guardó silencio y no se dijo absolutamente nada sobre ese bien raíz que aportó hombre o mujer y no se pactaron capitulaciones sobre esos bienes raíces, será haber propio. ¿Es claro eso? ¿Es claro o no? Sí, doctora. Sí, doctora. De hecho, lo pues vamos a tener. No hay capitulaciones sobre los bienes raíces, haber propio.
Hay capitulaciones sobre los bienes raíces, haber relativo. ¿Por qué les dijo que me rompí el coco ahí? Porque yo siempre, para mí era haber relativo y yo le daba ese manejo. Pero en un grupo también que tuvimos régimen patrimonial, ellos acababan de verla con la profe, con una profe de familia, y se los manejó siempre como haber propio sin ninguna excepción. A mí sí me gusta hacer la salvedad porque es que la interpretación del artículo se presta para decir enseguida saber relativo. Y miren que lo encontraron ahí en la lectura de Suárez Franco, pero sí hay que hacer la aclaración. Si no se pactan capitulaciones, y el artículo sí no lo dice, el numeral, si no se pactan capitulaciones sobre esos bienes o ese bien raíz, será haber propio del cónyuge que lo aportó. ¿Listo? Por tanto, no ingresa al haber social. ¿Es claro eso? ¿Claro? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Hacemos un ejercicio? Ay, sí, por favor. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver, anoten muy bien, porfa. Quiero que aquí, porque voy a sacar mi libretica porque pues a mí me gusta más hacerlos a mano. De hecho, siempre me es incómodo hacerlos en el computador. Y cuando son clases presenciales me gusta hacerlos mucho más en tablero. Pero obviamente las circunstancias acá me prestan, pero lo vamos a hacer entonces aquí en un documento en Word que voy a compartir en este momento. Algunos profes trabajan también en Excel, puede ser cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Denme un segundito que estoy abriendo el documento en Word. Vayan anotando estos datos. Andrea y Tomás contrajeron matrimonio en junio de 2010. No pactaron ningún tipo de capitulaciones. ¿Listo? Ahorita hablamos de las recompensas. Vamos a hacer el ejercicio primero. Aló. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, es que yo participo de las clases, pero yo tengo un inconveniente. Es que yo tengo fuera de las ciudades y hoy vengo desde Pereira. No te preocupes. No te preocupes, doctor. Apenas, o sea, entró justo a tiempo porque vamos a hacer un ejercicio de liquidación de sociedad conyugal. ¿Listo? Listo. Bueno, a ver, doctores. Vamos a iniciar. Un segundo. Ok, yo les decía que Andrea, pónganle los nombres que quieran, esos fueron los que a mí se me ocurrieron, contrajeron matrimonio en 2010, en junio de 2010. Listo. A ver, antes de casarse, Andrea tenía un apartamento. Les voy a poner aquí abajito Andrea, apartamento evaluado en 100 millones de pesos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Tomás tenía un vehículo Kia Picanto evaluado en 25 millones de pesos. Ya casados, o sea, sociedad conyugal vigente, adquirieron los siguientes bienes y obligaciones. Entonces, un local comercial. Digamos que a mí se me ocurrió pues que Tomás vende repuestos de carros. ¿Sí? Entonces, un local comercial evaluado en 140, es propio. Con todos los enseres y todo, 140 millones de pesos. Un apartamento por 180 millones de pesos. Una camioneta por 100 millones. Y un predio en Jamundí, todo esto fueron los dos, ¿no? O uno de ellos, pero recordemos que en virtud de la libre administración de los bienes, cada uno podía comprar con su salario, con sus ingresos, con la plata, lo que quisieran. Y un predio en Jamundí por 80 millones de pesos. Andrea y Tomás trabajan juntos, digamos, en la empresa y a cada uno les refleja ingresos. De hecho, es digamos que tienen ese negocio de venta de repuestos de carro.
tienen una deuda, un crédito de libre inversión con Bancolombia por 300 millones de pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Ok, vamos a hacer un inventario y avalúo. Ese es el primer paso. Aunque yo aquí ya lo hice, pero vamos a dar el nombre de inventario y avalúo, tanto de activos como de pasivos. De los bienes, vamos a decir primero bienes, no metamos los pasivos. Entonces, ¿cuáles son los bienes? Todos, ojo, los de antes y después del matrimonio. Díctenmelos, porfa, a ver cuáles son. Un apartamento evaluado en 100 millones. Apartamento, 100 millones. Un vehículo por 25 millones. Muy bien. Un local comercial por 140. Local, 140 millones. Un apartamento por 180. Una camioneta por 100. Y un predio en Jamundí por 80 millones. Predio, 80 millones. Listo. Sumemos eso, por favor. Una calculadora. ¿El vehículo es cuánto? 25. Me faltó el 625 millones. Ok, 625 millones. Ya sabemos que en inventario y avalúo hay 625 millones. Ok, segundo paso. Activo líquido social. ¿Cuáles son los bienes de la sociedad conyugal? De la sociedad. El local comercial. 140 millones. Ajá. El apartamento de 180 millones. La camioneta de 100. Y el predio en Jamundí de 80 En millones. 80. Y faltaría, es del activo. Ok. ¿Cuánto nos da eso? $500 millones. 500 millones. Ok, y resulta que hay un pasivo. ¿Qué es de cuánto? De 300 millones. 300 millones. Ok, ese es el crédito de Bancolombia. ¿Hay algún otro pasivo? Vamos a poner aquí, a ver, bruto social primero. La recompensa. Ajá. ¿Quién dijo las recompensas? ¿Quién dijo las recompensas? Laura. Doctora Laura, muy bien. Ok, primero, pasivo, los 300 millones de Bancolombia. Ahora voy a hacer un numeral aparte mejor. Iba a hacerlo todo un solo para mostrar el activo líquido, pero quiero que sepan cuál es cuál. Recompensa. Entonces, a favor de Andrea, ¿cuánto es? 100 millones del apartamento. 100 millones. 100 millones. Digamos que Andrea tiene ese apartamento en arriendo, ya no lo ha vendido ni nada. Y todos estos años, Tomás también se ha beneficiado del canon de arriendo. Ella lleva 12 años con ese apartamento arrendado. ¿El apartamento es de ella? Sí. ¿Los cánones? Los cánones son de la sociedad. No, son de la sociedad. ¿Qué pasa con esos cánones en particular? Que todos estos años ellos los han invertido en la sociedad propiamente, en pagar además, ir pagando las deudas, digamos la deuda que tienen el crédito de libre inversión con Bancolombia, y aparte si tienen hijos, entonces también en la crianza de los hijos. Entonces ahí lo que dice Suárez Franco en esos casos es, si se logra probar que efectivamente ese dinero que fue fruto además se invirtió
para el bien del matrimonio, de la pareja y de la familia, no se le va a entregar como tal, o no vamos a meter propiamente a favor del otro cónyuge que no aportó o que no genera esos frutos como haber absoluto. ¿Por qué? Porque ya se ha invertido. Entonces, como tal, ahí lo que le vamos a reconocer a Andrea, y lo que ella, obviamente, y en este caso sería que ella se quede obviamente con el apartamento, esos 100 millones. A favor de Tomás, ¿cuál es la recompensa? 25 millones. ¿Cuánto? 25 millones. 25. 25 millones del carro. Que él todavía lo tiene, a veces lo usa Andrea, a veces lo usa él. Ahorita, caso distinto fuera si él lo hubiera vendido y con ese dinero compra otro. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero en este caso, digamos, él lo tiene. Ok, dejémosla ahí. ¿Cuáles son las recompensas? Ahora sí, el activo líquido social, paso 5. ¿De dónde sacamos el activo líquido social? De restar el haber bruto social, es decir, los activos de la sociedad conyugal, que son 500 millones, menos el pasivo de la sociedad conyugal, que son esos 300 millones, más las recompensas que se les debe a cada uno, que como yo les comenté, termina siendo un pasivo a cargo de la sociedad conyugal. ¿Cuánto queda entonces como activo líquido social? 75 millones. Aquí no le va a corresponder tanto. Un segundo. Doctora, para que el ejercicio quede bien con los números, el haber bruto serían 400 Todos los millones. activos de la sociedad. Pero la sumatoria, no. ¿Cuánto les da todo? Bruto, es que yo ahí me guié de ustedes, yo no lo he sumado en mi calculadora. ¿Cuánto les dio esa, la del haber bruto? Yo ahí me guié de lo que ustedes me dijeron. el haber bruto son 400 millones. El haber bruto son 400 millones. No, Samira, son 500, porque son 140, 180, 100 y 80. Sí, me faltaron 100. Sí. 75 Perdón. millones, doctores, es el activo líquido social. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Ahora vienen los gananciales. Doctores, ¿qué entendemos por gananciales? ¿Qué serán los gananciales? Las valorizaciones de los inmuebles. No, eso se llama valorización propiamente. ¿Qué serán los gananciales en una sociedad? ¿Qué son las utilidades en una ¿Qué son las utilidades en una empresa? Recordemos nuestro curso de sociedades. Lo que queda luego al activo. Lo que nos repartimos los socios, a lo que tenemos derecho por la inversión que hemos hecho y el aporte que hemos hecho todos estos años. Recordemos que a la larga es una empresa. O sea, suena crudo, pero es una realidad. Es una empresa que está conformada por una pareja. ¿Ya? Donde todos estos años de sacrificio, de yo aportar, de pagar, igualmente mi esposo, vamos a recibir esto en recompensa. Puede que en dinero, puede que en especie. Muchas veces la mayoría es en especie, porque yo me quedo con unos bienes, tú te quedas con otros que nos representen. Pero son las utilidades que cada cónyuge debe recoger. ¿Siempre las recoge? No. Nada nos garantiza que siempre la recoja. Pero en situaciones como esta, si bien no les quedó mucho, sí la podrán recoger. ¿Es claro eso? Sí, ¿es claro? Como son dos, la pareja, 75, que es el activo líquido social, lo dividimos entre dos. Esos son los gananciales para cada uno, lo cual nos da un total de 37.5 millones para cada uno. ¿Es claro eso? Doctora, entonces serían los gananciales, la división del activo líquido social, ¿estoy bien? Los gananciales son, exacto, la división del activo líquido social, ¿sí?, entre dos. Sí, señorita. Ah, ya, gracias, listo, gracias. ¿Es claro? ¿Doctores? Profe, una pregunta. ¿El activo líquido social es el haber bruto social menos qué? No,
A ver, vamos a recordar algo. No sé si algunos de ustedes, bueno, algunos compañeros no son abogados, pero si tenemos carreras afín con números en algún momento, o igual lo hemos escuchado, hemos oído hablar del activo bruto de una empresa y del activo líquido. Incluso a manera personal, como persona natural, ni siquiera jurídica. Lo que yo tengo en ingresos en la U, digamos, mis ingresos son la Universidad de Santiago de Cali, la Universidad de San Buenaventura y la Universidad Libre. Esos son mis ingresos, ese es mi activo bruto. Mi activo líquido será lo que me quede después de restarle al activo bruto social los pasivos que yo tengo. El colegio de mi hijo, tarjeta de crédito, pagar servicios. ¿Se entiende? Eso es lo líquido. Después de cumplir y pagar obligaciones, lo que me queda es lo que con lo que me va a quedar. Entonces, lo que le queda a esta sociedad es lo que vamos a repartir entre sus dos socios, que son los cónyuges. ¿Es claro eso? Doctora, no entiendo. O sea, si el valor total eran 625 millones, pero en últimas todos los descuentos y todo eso se hizo, fueron solo de los 500 millones. Pero o sea, es que esos 125, ¿dónde quedan? O sea, porque es diferente. O sea, si tú coges los 625 y le das a cada uno lo que le correspondía, digamos 100 para Andrea, 25 para Tomás, a los 500 que quedan le resta los 300, pues obviamente que sería más, porque así pero como tú le hiciste, pues me hacen estamos falta esos haciendo 125. una liquidación de sociedad conyugal como la norma nos dice. ¿Sí? Por eso, o sea, pero recordemos que es la norma esos desde 125, ¿dónde quedan? Es que no todo hacía parte de la sociedad conyugal. Es que no todo, para eso era importante la lectura también. Digamos que eso es como un a ver, por favor, voy a contestarle a la doctora Yuli Lorena. Escúchenme, por favor, un segundo. Doctora, es que, a ver, eso hubiera sido lo más fácil. Y creo que no habría lugar ni siquiera que yo estuviera aquí si lo pudiéramos hacer de esta manera. Una cosa es que ni siquiera en una empresa lo podemos hacer así. Yo simplemente hago un paso para que ustedes tengan claro que es el primer paso que yo hago. Hay docentes que ni siquiera lo hacen, pasan de una vez al haber bruto social. Del inventario al uno, de todos los activos que representan directa o indirectamente esa sociedad conyugal. La importancia de leer el artículo 1781 y subsiguientes que yo les había dejado la clase anterior para hoy y de las lecturas de Suárez Franco era precisamente para entender cómo se clasifican estos bienes dentro de una sociedad, porque no todo lo que yo tengo lo puedo repartir y lo que tiene mi esposo yo puedo disponer de él. Entonces, ¿por qué? Porque la ley no me lo permite. No, doctora, o sea, yo la entiendo, o sea, yo entiendo eso, pero lo que pasa es que en las cuentas que tú estás haciendo realmente me hacen falta esos 125 millones, o sea, realmente no veo qué pasó con esos 125 millones. Aquí está, doctora. Yo puse pasivo 300 millones, no sé si están viendo la pantalla. Recompensa a favor de Andrea 100, a favor de Tomás 25. Si yo sumo 300 más 100, se lo voy a hacer así para que se entienda más. 300 menos, 500 menos 300 menos los 125 que son la recompensa, esto es lo que nos da. Los 125 que le hacen falta a ella son la recompensa. Ajá, ya aquí sino que yo había sumado todo como un pasivo y lo metí en activo líquido social. Creo que eso pudo ser lo que tiene confundida la doctora. Aquí se lo estoy desmenuzando para ver si es más entendible así. Estos 500 son el activo líquido. Estos pasivos es lo que le deben a Bancolombia un crédito de línea de inversión. Y aquí está la recompensa, doctora. Y la estoy metiendo aquí en activo líquido social. ¿Ahora se entiende? Sí. ¿Sí o no? ¿Seguro? Doctora Yuli. Sí, señora. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿De cómo vamos hasta ahora? ¿Es claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, por último, el último paso es la adjudicación. ¿Qué es la adjudicación? Lo que le va a corresponder a cada uno. Entonces, lo podemos hacer de esta manera. Adjudicación. Entonces, Andrea,
sus 37,5 millones ¿le corresponde algo más, Andrea? ¿Sería lo de los gananciales? Los gananciales son 37,5 para ella. Sería lo del apartamento. La recompensa. Pero la recompensa ya yo no la metí. ¿La metí o no la metí la recompensa? Pero en la adjudicación no vale que se les adjudica a ellos. Entonces, yo siempre meto es para que entiendan que al final sus 100 millones tienen que ir incluidos, que serían los de la recompensa. Pero lo cierto es que ya aquí se lo restamos a la sociedad conyugal. Si se dan cuenta cuando yo saco el activo líquido social. Entonces, igual, más los 100 millones. ¿Cuánto nos da eso? 47,5, ¿cierto? ¿O no? 137. Sí. ¿Y a Tomás? 137. Eso daría 100. ¿Doctora, se lo está sumando o se los está restando? ¿Pero por qué se lo restaría? Si eso es a favor de ellos. Es que al colocar su merced el valor, entonces... Exacto. No escuché, ¿me pueden repetir, por favor? Es que la suma da 137,5. Ay, perdón, fui yo la que sumé mal, qué pena. Estaba convencida de que eran 10 millones, son 100 millones, y tienen toda la razón. Fue un lapsus mío, 137,5. ¿Y a Tomás? Los Le quedaría 62 millones 500. Ok, ¿cuánto es que era? Recuérdenme cuánto era el... 25. ¿Cuánto le quedan, doctores? 62 millones 500. Sí, señor. 62,500. ¿Es claro esto? Sí, claro. 62.500.000, para que se me entienda así, porque después parece 62.500 millones, no, ni por ahí. Doctores, este es un ejercicio básico. O sea, este es el más sencillo. A ver, vamos a hablar de las recompensas porque me quedé un poquito preocupada con la pregunta de la doctora Yuli Lorena, si sí quedó claro o no. Si yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer una cosa. Denme un segundo. Disculpe, yo creo que es que la doctora no recordaba cuando su merced nos dijo que pues el bien obvio le va a quedar a cada uno, ¿cierto? O sea, si él quiere su carro, pues su carro, ¿cierto? Y ella su apartamento. Entonces yo creo que la pérdida fue ahí, que no recordaba esa parte. O sea, que la recompensa le queda a cada uno, pues su bien, el bien que aportó. A ver, les pregunto. No, pensé que tenía las lecturas de recompensa en mi computador, pero no. No, y no tengo el libro de Suárez aquí hoy. Cuando nosotros, ¿qué entendemos primero que todo por recompensas? Vamos a hablar de la recompensa. Voy a mostrarles una presentación que tengo aquí. ¿Qué será eso de las recompensas? La recompensa yo la entendería como sería como la devolución del bien que se aportó, pero que empezó siendo un bien propio. Muy bien, ese es un tipo de recompensas. A ver, eso es cuando se le deben al cónyuge, cuando la sociedad se los debe al cónyuge. Pero la recompensa sería un sistema de reconocimiento de los aportes que ha hecho tanto el cónyuge, que lo aportó, cualquiera de los dos, como la misma sociedad conyugal. ¿A qué me lleva esto en ese orden de ideas? Que existen dos tipos de recompensa. Existen recompensas a favor del cónyuge y a cargo de la sociedad. Y existen recompensas a favor de la sociedad y a cargo del cónyuge. ¿En qué caso se da la segunda posibilidad? Es decir, que sea la sociedad la acreedora de ese cónyuge. Cuando, por ejemplo, la sociedad paga un gasto personal del cónyuge. Por ejemplo, yo tomé un crédito de libre inversión para hacerme una cirugía estética. Con dinero de la sociedad conyugal, yo pagué una deuda personal que tenía antes de casarme.
Esos van a ser pasivos a cargo mío como cónyuge y a favor de la sociedad. ¿Se entiende eso? Pero de la sociedad se ha incrementado el valor de un bien propio, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, lo que dice la doctora Diana Carolina. Digamos que yo compré ese apartamento, digamos, bueno, la valorización como tal hace parte del haber absoluto del bien. O sea, digamos, si yo, por ejemplo, tenía un inmueble que entró como haber propio y ese inmueble se ha valorizado, yo lo compré hace más de 10 años en 120 millones, pero ese inmueble al día de hoy ya está en 180. ¿Esos 60 millones para dónde se van? Perdón, era la reparación. Para la sociedad, o sea. Para la sociedad como haber absoluto. Esa valorización se va para la sociedad como haber absoluto. Yo compré acciones, yo adquirí bonos para acciones en Ecopetrol. Las compré antes de casarme. Mis acciones al día de hoy están evaluadas, no digamos con un valor tan alto. Cuando las compré eran 10 millones y ahora está en 25. ¿Esos 15 millones para dónde se van? También de la sociedad. Para la sociedad. Sí. La sociedad. Entonces, eso no es propiamente recompensa, eso va a entrar, la valorización va a entrar al haber absoluto, pero el valor inicial de los 10 millones, si es haber relativo, y esa es una recompensa de la sociedad, a cargo de la sociedad a favor mío, donde yo soy acreedora de la sociedad. Pero como les digo, hay casos donde la sociedad a mí me pudo sacar de un apuro o donde me pudo pagar algo, estando yo casada con mi esposo aún con sociedad conyugal vigente y que al día de hoy, que por X o Y la vamos a liquidar, ese es un pasivo que yo tengo con esa sociedad. ¿Se entiende eso? Que se vuelve una recompensa a favor de la sociedad y a cargo mío. Y que muy seguramente no, al momento de pagar, de adjudicar lo que me corresponde en la liquidación, las hijuelas, y los gananciales, se me va a descontar ese valor. Vamos, ¿hacemos otro ejercicio con ese ejemplo? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, vamos a hacer otro. Le pregunto a la doctora Yuli Lorena si ya está un poquito más claro a todos, si queda claro lo que son las recompensas. Señora. Doctores, bueno, una observación de cómo vamos a trabajar hoy. La última hora, yo creo que por ahí de 7:30 a 9, yo les dejé un tallercito, está oculto, ya se los voy a mostrar, está en el tema 1 de la sección, donde van a hacer un tallercito pequeño de capitulaciones y me van a hacer una minuta muy chiquita, máximo 3 páginas, no más, máximo. Recuerden que páginas es una parte de la hoja. Donde me van a hacer una pequeña minuta de capitulación. Ustedes del matrimonio de ustedes, si les hubiera gustado hacerla, o si ya las hicieron y la quieren aportar, también es totalmente válido. O de un matrimonio que ustedes de pronto X se lo inventen, donde ustedes van a hacer las capitulaciones. En la misma sección 1 están las lecturas de capitulaciones, que nada, son como apenas 10 hojitas o 13 páginas, 13 hojas de capitulaciones también de Suárez Franco. Yo, la verdad, para estos temas de liquidación, me gusta mucho trabajar Suárez Franco, para efectos de entender la teoría. Para efectos de entender la práctica, por favor, pueden silenciar el... Qué pena. Para efectos de trabajar práctica, y porque lastimosamente aquí el tiempo nos apremia mucho, si ustedes quisieran profundizar, yo les recomiendo mucho el manual práctico de Pedro Lafón Pianeta. Tiene ejercicios muy básicos, porque si buscan en internet hay ejercicios que son súper complejos y está bien, perfecto, pero están mal resueltos. Entonces no se confíen mucho de ese. Les recomiendo mucho el texto de Lafón Pianeta. Doctora, ¿el nombre? Pedro Lafón Pianeta. Ya se los anoto. Un segundo. Pedro Lafón Pianeta. Creo que se llama, de hecho en la biblioteca aquí en la universidad lo hay, Manual Práctico, Sociedad Conyugal
y sucesiones. Es algo así, pero empieza como manual práctico. Es que él tiene un libro de teoría como el de Suárez Franco y tiene un libro de práctica. Entonces, ese sí me parece mucho mejor que Suárez Franco, pero Suárez Franco es muy básico, es muy sencillo en